público exigiendo, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. San Pedro de Macorís, región este del país y más allá, por las redes sociales, por el mundo, por YouTube. Aquí estamos en Extremo Channel, el canal de Carlos Pereguante. Hoy sábado 25 de febrero de este 2023, celebrando el natalicio de uno de los fundadores de la República, de Matías Ramón Mella, que nació un 25 de febrero de 1816 y falleció a los 48 años de edad en junio de 1864, un año antes de la proclamación del triunfo de la guerra restauradora que encabezó a la espada libertadora de Gregorio Luperón. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal, amigos telespectadores? Una vez más con ustedes para llevarles lo acontecido en pleno desarrollo en la semana. Muchas actividades políticas. El presidente Abinader sigue inaugurando obras. Inauguró la autovía de Boca Chica, el elevado, Jaina, no se quedó. Inauguró también el hospital de la Romana en Jainamosa, en Villahermosa. Acera, contenes, cañadas, la gente proclamando cañadas. Y obras que hacían 15 y 18 años que no se hacían. Ha terminado el gobierno del presidente Abinader a través de diferentes ministerios, entre ellos el de Obras Públicas que dirige el ingeniero Delignia Ascensión. También el ICRA, a través de el Indotel también, encabezado por el doctor Nelson Arroyo, trabajando duramente con las cuestiones de los televisores, los análogos y los no análogos. Está muy activo el doctor Nelson Arroyo en ese menester. También estuvieron una gran actividad ayer en San Pedro de Macorís, el Frente de la Salud. Mujeres, hombres vinculados a la salud, médico, enfermera, paramédico. ¿El Frente de la Salud de qué sector? ¿De qué partido? Del Partido Revolucionario Moderno. Estaba presente el viceministro de Salud Pública. Estaban el doctor regional de salud, doctor Romero, el provincial de salud, doctor de los Santos, los médicos, directores de hospitales, Mariñez del Musa, Pablo Frías del Jaime Oliver Pino, enfermeras, dirigentes, gremiales, activistas, el presidente del partido provincial, diputado Luis Gómez, su presidente municipal, regidor, concejal Frías, el secretario general de provincia, doctor Aris Palmero, estaba ahí presente la gobernadora Araceli Villanueva, y dirigentes zonales vinculados a la salud. Asimismo, en ese mismo horario, el PRM tenía que ver en alguna zona, principalmente en la zona B, con el doctor Manuel Mota y Norberto Encarnación y los mellizos, ahí también en la zona B, creciendo, juramentando y gente activándose. También tenemos una gran juramentación del grupo aliado ahora, el PRM, del general Zorrilla Osuna, movimiento de crecimiento y otros movimientos más a nivel nacional que están apoyando la repostulación del presidente Luis Abinader. En el plano internacional tenemos un año, se cumple, entre Occidente, Ucrania, la Federación Rusa, Putin, Estados Unidos le están una guerra que no se comienza, que se comenzó y no se sabe cuándo va a terminar. La gente, los que opinan a nivel internacional, los llamados politólogos, unos dicen que Rusia está perdiendo la guerra, otros dicen que no.
porque en el espacio geográfico de demarcación, quien ha tomado posición, penetración hacia Ucrania, ha sido el ejército ruso y su contratista de los Wagner. Entonces, Occidente sigue mandando armas. Es una guerra prácticamente entre Occidente, Estados Unidos y la Federación Rusa. En la práctica. ¿Por qué? Desde el punto de vista logístico, Ucrania está desgastada. Ucrania como ejército. Las armas, las municiones desgastadas. Pero han sobrevivido y seguirán sobreviviendo gracias a la ayuda de la OTAN. Ahora mismo le van a mandar los tanques Leopard 1, Leopard 2, Alemania, Bruselas, Suecia, Bélgica, mandando armamento a Estados Unidos. Toda la OTAN, que son casi más de 30 países, y otros que no son de la OTAN, casi 60, contra la Federación Rusa. Rusia tiene de aliado potencial a Irán, que a veces, según la opinión, le manda los drones. Tiene a China, pero de manera con bajo perfil. Tiene a la India, pero con bajo perfil, sino que son cooperadores económicos. También tiene algunos países de América Latina, que donde Estados Unidos lo está presionando para que cambiar armamento de la vieja Unión Soviética para convertirlo en realidad y mandárselo a Ucrania. La diplomacia china sigue dando su paso. La diplomacia turca ahora con los terremotos también ha tratado de colaborar. Pero los Borrell, los Van Leyen, los diplomáticos de la OTAN y de la ONU parecen que la táctica es seguir alargando el proceso guerrero entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos. Vamos a ver cómo, si es de verdad legal. Mientras tanto, Rusia está fabricando más armamentos sofisticados, misiles. Le dijo no al tratado de no proliferación de armas nucleares. Dijo que no. Francia reportó. China mandó una posición, 12 puntos sobre la clave. Estados Unidos le rechazó los puntos a la China. Lo cierto es, también está la tensión con Taiwán. Son situaciones geopolíticas internacionales que de manera u otra están repercutiendo y van a seguir repercutiendo en los países como República Dominicana, Sudamérica. También tenemos el radicalismo a ultranza de Daniel Ortega, que está prohibiendo a las iglesias católicas, ahora lo que viene de la Semana Mayor, Semana Santa, a los católicos hacer su cosa, Dolores de Ramos, miércoles de ceniza, procesiones, etcétera, etcétera. Todos estos temas, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a analizar y compartir con ustedes, Enrique. Miren, como decíamos al principio, hoy se conmemora el natalicio de Matías Ramón Mella. Nació en 1813 y murió en 1864, el 3 de junio. 4 de junio. Pero Matías Ramón Mella, Duarte, Sánchez, los trinitarios, los héroes de la gesta restauradora, siempre se dan figuras y temas recurrentes en la historia dominicana. Y máxime, cada vez que en el país se presentan situaciones particulares, como en esta etapa política que vivimos, donde los dominicanos conscientes y sensatos, llenos de fervor patriótico, denuncian y enfrentan las manifestaciones y los actos de corrupción y delincuencia de los funcionarios políticos, de los funcionarios gubernamentales, de los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Por eso adquiere un valor ético, un valor de principio, refrescar la memoria histórica con la figura, en este caso,
de Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella. Un hombre que murió relativamente joven, a los 48 años de edad, en pleno apogeo de la guerra restauradora que comenzó en 1861 con el grito de Capotillo. Repetimos que encabezó Gregorio Luperón. Alberto tocaba, entre los temas a abordar en la tarde de hoy, el conflicto Rusia-Ucrania, o Rusia y Occidente, o Rusia, la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos. Lo cierto es que en esta semana que acaba de pasar, que transcurre, que esta misma semana, se produjeron 3 discursos. El discurso de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, el discurso de la Unión, al mismo tiempo que anunció una serie de medidas para mejorar el sistema educativo, el sistema de las jubilaciones, y para resolver muchos problemas que gravitan socialmente contra la población norteamericana, tocó con fuerza el tema, el conflicto de Ucrania y la presencia rusa en la parte este de Ucrania. Biden dice que bajo ninguna condición Europa, la OTAN, Estados Unidos pueden permitir un triunfo de Rusia y Putin. Porque según él, ello sería muy perjudicial para la democracia, lo que ellos entienden como democracia a nivel mundial. Y en consecuencia, en ese discurso anunció el aumento y el paquete de otras ayudas militares con armamento, con armas de largo alcance, con cañones, con blindados, etcétera, para que Ucrania militarmente se fortalezca y pueda enfrentar con éxito, según Ahora va a transmitir Biden y Moldavia, la fuerza de Rusia. Unas 48 horas después, Putin pronuncia un discurso también de rendición de cuentas ante el Parlamento o la Duma rusa. Y allí, el líder ruso describió el panorama y justificó la acción de Rusia partiendo del hecho de que a partir del golpe de Estado en el 2014 contra el gobierno que ganó las elecciones en Ucrania, Lukashenko, un golpe de Estado dirigido por Occidente y por los Estados Unidos, a partir de ahí comenzó una guerra civil y lo que ellos llaman una agresión a la población que hablaba o habla ruso en Ucrania. Los rusos para adelante. Y una serie de masacres y de genocidio, etcétera, según Rusia. Y en ese discurso, Putin proclamó: Rusia es invencible. ¿Hasta dónde? Y dice que es invencible, claro, en la imaginación de él, ¿Hasta dónde? que es invencible por los armamentos de largo alcance, por los misiles Satán, por los misiles nucleares capaces de recorrer 12.000 millas. Pero los otros tienen también. Por esa razón él entiende que Rusia es invencible. Y habla, y al mismo tiempo anunció la suspensión del programa Nuclear. de control de armamentos nucleares. A ese discurso, Biden también le respondió. No, de manera dura. Y luego, en un acto público, Esto van ahora a la guerra de desgaste. Putin en un estadio con más de 200.000 personas, la mayoría jóvenes que lo aplaudieron, lo ovacionaron, Radicalismo. hablaba de las verdades
que esgrime Rusia para justificar su operación militar hacia Ucrania. Que son nazis, dice él. Concomitantemente con esto, en esta semana, ayer, la China presentó ante la ONU 12 puntos. 10 o 12 puntos que inmediatamente Biden rechazó y entendió que esos puntos favorecen a Rusia. También. Y Ucrania también. Mire, nosotros somos partidarios de la de diplomacia. que lo más rápido posible hay que buscar un diálogo, un entendimiento, comenzar negociaciones serias. Porque en caso que de ese conflicto salga la tercera guerra mundial o nuclear, sería la primera guerra nuclear del planeta. Oye, Enrique, entre ambos bandos hay casi 1 millón de muertos. Óigame bien. Entre ambos bandos. La tercera guerra mundial sería al mismo tiempo la primera guerra nuclear. Y según hace años, algunos expertos, China, en algunos amantes de la paz, algunos líderes de la paz, entre comillas, Premio Nobel de la Paz, entre comillas, han dicho muchas veces que este tipo de conflagración nuclear, todos perdemos. El mismo Fidel Castro, el mismo Fidel Castro lo dijo varias veces, podría ponerle fin a la especie humana. Bueno, de los 8.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, ¿cuántos pocos millones quedarían? Pero, además, la atmósfera, el ambiente, de las la bomba aguas nuclear de la Segunda Guerra Mundial todavía hay gente muriendo y enferma. O sea, la atmósfera, las aguas, los ríos, las aguas subterráneas, los bosques, todo estará altamente contaminado de radiaciones. Las potencias no están prohibiendo eso. Los intereses no están prohibiendo eso. De efectos tóxicos a la salud humana. Y la guerra biológica, que es la más peligrosa. Ese tipo de enfrentamiento hay que evitarlo. Una guerra de esa proporción, todos vamos a perder. Y yo le pregunto, o le preguntamos a los grandes medios corporativos de Occidente, de los Estados Unidos, de Europa, que promueven la guerra, que incitan a la guerra, si en caso que esto se produjese, ellos, sus hijos, sus nietos, sus familiares, sus empresas, estarían intactos. Nosotros, que no estamos directamente involucrados en este conflicto, seremos duramente afectados. Víctimas también. Hay que reflexionar con seriedad, con sinceridad, con sentido autocrítico. El caos, la destrucción no es buena para nadie. Y los líderes mundiales, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia y China, los principales líderes mundiales y las potencias industriales y militares del mundo, son los primeros que deberían entender lo peligroso de la magnitud, en el recrudecimiento, en la escalada de este conflicto. Porque esa guerra pudo haberse evitado hace años. En el 2014. Pudo haberse evitado, reiteramos. Rusia solamente pedía que la OTAN no se empujara hacia su frontera, que no colocaran armamentos de destrucción masiva en su frontera. Como no lo quiere Estados Unidos. Y mientras le decían que sí de boca, seguían avanzando. Pero, Enrique, pero lo peor de todo, amigos telespectadores, lo que dijo la Merkel, la de Alemania, que los acuerdos de Minsk era para darle larga. Fue una burla. Para que Ucrania se armara. Oye, ¿hasta dónde ya han llegado? O sea, chantaje, burla, situaciones que escapan. Entonces, cuando ella dice eso, una líder de Occidente y de Alemania, ¿se le puede creer a la potencia en cuanto a negociaciones se refiere? No hay. Porque quienes están ganando en esta guerra son los que producen armas y venden. Los que venden armas. Los que están perdiendo es la humanidad, con enfermedad, con enfrentamiento, con la economía. Mire, al comienzo de la guerra, los economistas internacionales predijeron que en 6 o 7 meses Rusia iba a tener una economía en declive. O colapsar.
y que va a bajar aún casi a un 20%. Sin embargo, los resultados actuales económicos de Rusia dice que solamente ha caído un 2%. Y que ellos se han recuperado con el petróleo, con el gas, con la materia prima, con lo que sea, con la tierra rara, con todo eso. Porque han buscado otros mercados y otros clientes. Enrique. Miren, ¿qué me llama la atención de estos discursos de estos líderes occidentales? De pacotilla son hombres. ¿Qué me llama la atención? ¿O qué nos llama la atención? Que todos usan dos términos. En su discurso usan dos términos. Sí. La paz, la democracia. Control. Toda la escalada, el aumento de la escalada en nombre de la paz y la democracia. ¿Quién ha dicho que en nombre de la paz puede ir acompañada de una escalada en un conflicto militar donde quiera que se encuentre? Pero hay una más, dice la guerra, la continuación de la paz. En la política. Y la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Por lo tanto, en la política descansa en 4 ejes: confrontación, diálogo, negociación y acuerdo. Todas las guerras del mundo terminan en un gran acuerdo o en un pésimo acuerdo. Y para llegar a ese acuerdo hay que crear las bases para la negociación. Y la base para la negociación es el acuerdo, es el diálogo. Y si las partes no se desprenden y se sientan primero a dialogar, a negociar para llegar a un acuerdo, no van a poder ponerle fin a la confrontación que se inició. Y las confrontaciones, históricamente hablando, son el resultado de que no hay acuerdos previos en los intereses que enfrentan a las partes. Esa es la historia de la humanidad, del correr político de la humanidad. Si Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia no se abocan primero al diálogo, a la negociación, no van a llegar a acuerdos nunca. Y además, ninguna guerra en el mundo ha sido infinita, interminable. Todas las guerras, todos los conflictos, no importa el tiempo de duración, no importa su tiempo de duración, reiteramos, termina un acuerdo. Terminó en Vietnam, terminó en Afganistán, terminó en la Primera Guerra Mundial, terminó en la Segunda Guerra Mundial, terminó en la Guerra de Prusia. ¿Y aquí en el 65? Con Alemania y con Rusia. Y la guerra entre España y Francia. Terminó con la guerra que inició Napoleón Bonaparte contra Inglaterra, contra Alemania, contra Prusia, contra España. Todas las guerras terminan en un gran acuerdo. Un acuerdo que siempre perjudica a la parte más débil. Se lo dejamos de tal. No, pero es bueno terminar este comentario. Es bueno terminar este comentario con una frase de Lenin. La fase superior del imperialismo dentro del capitalismo es la lucha por la hegemonía. Y eso es lo que se está dando. Lenin nunca se equivocó. Esta fase de hegemonía, de dominio absoluto, de potencia hacia otro, porque desde el punto de vista de la economía clásica y desde el punto de vista de los intereses de clase, en esta lucha, la ideología es la misma. Es la expansión del capitalismo, de un lado y de otro. Porque Rusia saltó en el 1991 con la perestroika de Gorbachev. Y de la perestroika de Gorbachev, históricamente hablando, hacia atrás, hacia adelante, hacia lucha por la hegemonía del capital. Y la gran hegemonía del capital se convierte en una gran confrontación con menos intención. Vladimir Ilyich Lenin. Pausamos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente.
Hoy se van a graduar 383 jóvenes. Se van a entregar más de 400 certificados. Nosotros invertimos el año pasado más de 9 millones de pesos en becas y este año vamos a invertir más de 13 millones de pesos en becas para beneficiar a los estudiantes de San Pedro de Macorís. Este gobierno ha sabido cambiar esas dificultades, esos momentos difíciles, y aunque el mundo está turbulento, hoy la República Dominicana navega en aguas mansas, capitaneada por un capitán del estirpe del presidente Luis Abinader. Este recorte que le hacen a uno todos los meses hace que uno el cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. ¿Tú no sabes que con ese dinero que se sostiene la seguridad social de todos? Pero ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera, aunque sea, comprarme un conjuntico a fin de mes, mira. Claro. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tú diste a luz a Rafaelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. CISALRIL. Descubre un mundo de acciones. Los cursos de innovación te ponen a producir inmediatamente. En Fundación Capegu te ofrecemos gratis Community Manager y Marketing Digital para empresas. Y te desarrollamos como emprendedor del marketing, redes sociales, marca personal y corporativa. Ah, si tienes aprobado paquete de oficina, ven que te ofrecemos diseñador gráfico para web y te convertimos en una estrella del marketing. Otros cursos esperan por ti, virtuales y presenciales. Escríbeme al WhatsApp 809-246-1919 o tírame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los Deseos de la Carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Saglul o en tu puesto de venta preferido. Los Deseos de la Carne, de la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña, dura la cinqueña. El domingo 26 de febrero, 4 de la tarde, frente al Parque Duarte, es tu cita con la patria, donde por primera vez en San Pedro de Macorís se escuchará el grito de independencia. Ven en familia, todos vestidos con trajes de la época, para que vivas, junto a los trinitarios, la más gloriosa página de nuestra vida republicana. Domingo 26 de febrero, 4 de la tarde, frente al Parque Duarte. Si eres dominicano, tienes que estar ahí. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Seguimos aquí. Miren, esta semana, hace 2 semanas, 3 semanas, en este espacio comentamos el hecho noticioso de que la alcaldía de San Pedro de Macorís había reinaugurado un parquecito en el barrio en Sánchez Kennedy, que está detrás del hospital Jaime Oliver Pino de San Pedro de Macorís. Pues esta semana
El presidente de la República vino a San Pedro de Macorís a la UCE. Universidad Central del Este, UCE, invitado por la universidad que puso en funcionamiento un moderno sistema robótico de cirugía en la Escuela de Salud, en su Facultad de Salud. El presidente vino por la Romana, por esos lados del este, y vino en un helicóptero, descendió en la UCE, porque estaba invitado por la universidad, y fue a esa actividad. Pues esta semana en las redes sociales, los voceros del PLD, los voceros de la oposición, los de redes sociales de la oposición, publicaron un video diciendo que el presidente Abinader había venido a San Pedro de Macorís a inaugurar un parquecito en un barrio cualquiera en San Pedro de Macorís. Cuando esto sale, trasciende, me llaman de la capital. Primero me llamó Augusto Álvarez y me llamaron otros comunicadores para preguntarme si de verdad el presidente había venido a San Pedro de Macorís a inaugurar el parque del barrio querido. Es mentira. El presidente ni se acercó por ahí, ni pasó por ahí. Y todos los que estamos en San Pedro de Macorís, por lo menos que tienen conocimiento de la inauguración del parque en el barrio Kennedy, saben que se hizo con la presencia del alcalde Rafael Ortiz. Pero el que está en Santiago, en Jimaní, en Puerto Plata, en Barahona, en cualquier otro punto del país y fuera del país, y ve ese video y ve esa publicación en las redes sociales diciendo que el presidente Luis Abinader no tiene nada que hacer, no ha hecho ninguna obra y vino a inaugurar un parquecito que costó menos de $1 millón de pesos, su renovación, o menos de $1 millón de pesos en el barrio Kennedy. Con falsedad, con falso positivo, calumniando, distorsionando, inventando, hablando mentiras, reproduciendo mentiras y falsedades. Es que la oposición, electoralmente hablando, políticamente hablando, quiere destronar, desplazar y derrotar al presidente Luis Abinader. Eso es lamentable, y más que lamentable, demuestra una falta de creatividad opositora, una falta de capacidad opositora, miedo al debate, una falta de decencia pública y un engaño, sí, un engaño a todos los que ven las redes sociales, porque las redes sociales, el 97% de lo que sale en las redes es mentira, son inventos y falsedades, diciendo mentirosamente que el presidente Luis Abinader vino a inaugurar el parquecito del barrio Kennedy. Y eso lo están repitiendo por todas partes. Pero Enrique, en las redes sociales, en YouTube. Y mucha gente, reiteramos, que no conoce la verdad, que no conoce la realidad. Es posible que esté creyendo este embuste monstruoso, una mentira monstruosa, gigantesca, con la cual el PLDismo y sus opositores aliados, sin un tipo de vergüenza, porque se robaron medio país, porque saquearon el país. Esa es la forma de ellos responderle a todos los exfuncionarios sometidos con expedientes voluminosos por toda la delincuencia, por toda la fechoría y por todos los actos de corrupción que cometieron desde el solio del poder. Es bueno que se lo digamos a ustedes de cómo la oposición fabrica mentiras diciendo irresponsablemente que el presidente Abinader vino a inaugurar el parquecito que se reinauguró, que se remozó, que se reconstruyó, que fue un hecho, es una inversión de la alcaldía de San Pedro de Macorís en el barrio Kennedy, de ahí detrás del hospital Jaime Oliver Pino del Seguro Social. pero amigos telespectadores, en el supuesto de ese falso positivo del PLDismo. No digan que es supuesto, que son de sitio. No, en el supuesto, vamos a ir en el supuesto
¿Qué tiene de malo que un presidente vaya a inaugurar un parque? ¿Cuánta vaina menos, que miniatura de menos de un parque? En campaña electoral reeleccionista, con el penco a la cabeza, inauguró el Danilo, el PLD. O esa visita sorpresa, ¿qué eran? Caminos vecinales, conuquito, parcelita. La llamada visita sorpresa buscando votos o votas. Pero el PLDismo gobernante, abusador, comensol, opárido, pelagato, corrupto, quieren desviar la opinión y las redes del vínculo del narcotráfico internacional de la familia Medina, encabezado con ese que está Alexis, con los hermanos Bernizón de Guatemala y Yamatei, presidente de Guatemala. El expresidente. Los vínculos de la familia Medina con los hermanos Belvisón, el narcotráfico con los helicópteros, negocios turbios internacionales que van a hacer la luz pública pronto y que ya están en el debate. Eso es lo que tiene que preocupar el PLD y a sus funcionarios que vincularon, que usaron los aeropuertos dominicanos, dándole a los hermanos Barnizón. Uno de ellos ha ido preso en Miami ya. El papá y un hijo, un hermano. Y Yamatei está también, el corre, preso, buscándolo, la DEA. Los vínculos de negocio que hacía Alexis Medina, que era el testaferro del presidente Medina, el Armacea, vinculado a los hermanos Bernizón en Guatemala. Eso es lo que deben ellos en las redes sociales salir al frente a esos expedientes internacionales con su aliado, con sus aliados. Porque ahora vendrán las campañas sucias. No nos asombremos. En este camino preelectorero hacia el año próximo, febrero, que son las elecciones municipales, vendrá la campaña sucia. Sucia, porque la única alternativa, la única arma electoral que tiene el PLD y sus aliados para enfrentar un proceso electoral y enfrentar la reelección de Luis Abinader es recurriendo a campaña sucia, a inventiva, al narcotráfico, a qué yo qué. Como tienen algunos voceros, esas bocinas apagadas, que van a los medios a tratar de ocultar los vínculos de la mafia, del narcoestado danilista, del narcoestado PLDista, con familia del bajo mundo de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Esos vínculos donde iban y venían con los helicópteros y con los aviones, usando los aeropuertos, usando el Estado Dominicano para traficar, los aeropuertos dominicanos para traficar drogas. Y ahí están los expedientes de los hermanos Bernizón, Enrique. Miren, esta semana, en una rueda de prensa, fue un evento, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nuestro amigo Peralta, Antoniano Peralta, mi colega, anunció que sometió al Congreso, el Poder Ejecutivo, un anteproyecto de ley creando el Ministerio de Justicia de República Dominicana. Ayer, el PLD hizo una rueda de prensa en su local de la capital para rechazar este ministerio y para denunciar que ese anteproyecto de ley tiene la intención de que el Poder Ejecutivo controle la justicia dominicana. A través del Ministerio, la justicia, el Ministerio Público. Dice que atenta contra el Ministerio, y atenta, según ellos, contra la independencia del Ministerio Público. Miren, como le decía ahorita, hablando mentiras, Luis Abinader va a cumplir 3 años en el gobierno. Y muchos de sus asesores y la cúpula del PRM y dirigentes medios del PRM le ha pedido que sustituya
a todos esos fiscales o ministerios públicos que están en todo el país, que son del PLD y que son de la oposición. No lo ha hecho. Solamente nombró a Miriam Germán al frente de la Procuraduría, confirmó a Jenny Berenice y a Camacho. Todos los fiscales del país, puestos por el PLD y por la alianza de opositora, PRD, FUPU, PLD. No, y la Suprema con Henry Molina. Todos los fiscales del Suprema, país son del PLD. con Henry Molina. ¿Y cómo está diciendo ahora el PLD que el presidente tiene la intención de narigonear los fiscales del país, el Ministerio Público del país? Jiménez fue procurador del PLD. Abelito Rodríguez fue procurador del PLD. Dígame, Abelito. siempre hemos sostenido en este espacio que la oposición Peguero fue juega, fiscal del PLD. Guillermo Moreno fue fiscal del PLD. apuesta al olvido de la memoria. Memoria contra olvido. Todos los fiscales son de la oposición. En su gran mayoría. Todos los jueces del país, con honrosas excepciones, son de la oposición. PLDistas. Este gobierno y el PRM no ha puesto ni jueces ni fiscales del PRM. ¿Cómo salen ellos en una rueda de prensa a decir No, que no encuentran que este proyecto de ley que le va a dar más independencia a la justicia? Eso sí, más independencia a la justicia. Porque el Ministerio de Justicia existe en varios países. En Colombia, en Perú, en México. En Brasil. Hay muchos países. Pero la gente cree que es verdad, muchos creen que es verdad. Porque se le olvida, reiteramos, que el 98% y el 98% de los jueces y fiscales del país son del PLD y de la oposición. Pero reconocidos activistas y dirigentes de los comités central y del comité intermedio y de los comités locales. Pero Están ahí, intocables, Enrique. inamovibles. En estos días se cumplió un acápite de la ley que faculta al Poder Ejecutivo remover y nombrar por concurso. Por concurso. Renombrar a algunos fiscales que ya cumplieron su fecha y su tiempo, que ya lo cumplieron y están ahí, a pesar de haber cumplido y de ser de la oposición, están ahí. ¿Cómo? Este PLDismo desvergonzado, inescrupuloso, indigno, convoca a una rueda de prensa, a los medios de comunicación, para hacer una denuncia ridícula, una denuncia absurda, porque quienes durante más de 20 años mantienen un control del Ministerio Público y de la justicia dominicana es el PLD y sus aliados. Están ahí los hechos y las figuras jurídicas que hablan por sí solos. Como decía una vez Juan Bosch en un cuento, cambia el paso, imagino, cambia el paso. Pero hay algo más, miren, durante el gobierno del PLD, pálido comenzó los pelagatos. Se hizo un concurso para fiscales. La carrera del Ministerio Público fue manipulado por Jean Alain Rodríguez, el procurador preso. Y esa mamotreto de concurso, encabezado por el PLD, Jean Alain y Danilo y demás, fue denunciado por Jenny Berenice y algunos fiscales que hicieron una denuncia. Entre ellos Rosalba, la fiscal del distrito, fue protegida. Y lo que le tocaba ascender, como en el caso del mismo Berenice, la pusieron de bajo perfil en un puesto.
Pero el periodismo en ese entonces no denunció a esos fiscales de ese mamotreto de concurso que hizo Jean Alain para favorecer. Ellos sabían que iban a perder las elecciones, igual que la Suprema. Ahora mismo los expedientes de corrupción que se están ventilando lo están manejando jueces PLDistas y han cambiado medidas de coerción, de preso a la calle. En los expedientes, contrario a los expedientes donde están vinculados gente del PRM, como el caso de la lotería, que le van 12 años pidieron. Pero eso a los PRMistas detenidos por actos de corrupción, los jueces no lo han medido con la misma vara, no le han cambiado medidas de presentación periódica, de una garantía económica, de nada de eso. No avisé en el de la lotería. Eso mismo, nada de eso. Miren, los PLDistas, o sea, a los de los PLD vamos a darle medidas, prisión domiciliada, un grillete, ¿no? Y ahora vienen los incidentes. Los incidentes como lo están haciendo con el expediente de Jean Alain. Ahí se ve la represión jurídica, ideológica, de persecución. A los PRMistas acusados de corrupción no le dé facilidades, ni le cambie medidas. A los pelagatos PLDistas acusados de corrupción, cambiémosle las medidas, porque el código lo prevé y es un procedimiento legal. Y vendrán los incidentes a ver si en un posible cambio de gobierno lo descarguen. Porque ya el pedido de los jueces, algunos son 10 años, 12, 15, van a venir y se mueren algunos y cambian algunos, han cambiado muchos y muchas. Solamente hay que ver cómo ha manejado el Poder Judicial la balanza de los expedientes de corrupción, como el de la lotería y otros más, y el de salud pública. Los generales corruptos están en su casa con medidas de coerción flexible. Jean Alain está en su casa con cambio de medida de coerción. Pero lo del expediente 13 no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Y los concursos del Ministerio Público que hizo Jean Alain, al PREP se le olvida, memoria contra olvido. Que saquen ellos un listado, es bueno. Que traigan eso al debate. Que saquen los listados con nombre y apellido. Y los padrones de los partidos, de la época. ¿Dónde estaban militando cada fiscal y cada juez? Al momento de ser nombrado. ¿Dónde estaba militando Henry Molina? Que de Indotel vino a la Suprema. Fue el premio que le dio Danilo. Y muchos jueces y muchos fiscales. Vamos al debate con las estadísticas periodísticas. Nombre, apellido. O ellos querían acusar ahora a Miriam Germán de PRMista. Miriam Germán ganó ahí, llegó por concurso, junto con Edgar Hernández, junto con el presidente de la Suprema de entonces, Subero Isa, y junto a otros conductados magistrados, Luperón, entre otros, que se ha dicho históricamente que esta Suprema Corte de Justicia no le da ni por los tobillos a la que encabezó Subero Isa. Y ahí está el ejemplo del expediente de Asun Lance. Le cayó el peso de la persecución política del PLDismo gobernante de entonces a la Suprema que encabezó Subero Isa, porque no se postraron a los intereses en el expediente de Asun Lance que encabezaba Félix Bautista, reconocido por ellos mismos. Vayan al debate, Enrique. Miren, esta semana se produjo una noticia que puede pasar desapercibida por la población dominicana de San Pedro de Macorís. Y es que en el entorno, en el ambiente turístico de Juan Dolio, en la zona turística de Juan Dolio,
en la parte boscosa de Juan Dolio, en los últimos meses, en los últimos 3 o 4 años, han sido tomadas, invadidas por grupos de haitianos que en esos montes, en esos bosques, en esos lugares ocultos, han levantado barrios, casuchas, comunidades de haitianos, dentro y en el perímetro turístico de Juan Dolio y los Guayacanes. En la zona de la Cabuya, de los Solares, en la parte de Villa del Mar, en el Juan Dolio propiamente dicho, usted se mete para la zona que es oculta por la boscosidad, por los árboles, y se encuentra con grupos de casuchas y de caseríos de comunidades de haitianos aquí en la zona turística de Juan Dolio. Todos ilegales. Y uno se pregunta cuando ve esta denuncia con las pruebas, con las evidencias, con las fotografías, con los videos, ¿qué hacen las autoridades competentes de migración? Las mismas autoridades de turismo, los inspectores de turismo que están en esa área, el ayuntamiento de Guayacanes que tiene inspectores, las autoridades de migración, la policía, el ejército. ¿Por qué se hacen los indiferentes ante esta invasión de centenares de haitianos que de manera ilegal, deforestando áreas protegidas, han levantado viviendas, casuchas, caseríos, villamiserias en la zona turística de Juan Dolio? Por todas partes del país, en las principales ciudades, en La Romana, en Higüey, en Bávaro, en Miches, usted penetra a las zonas boscosas y se topa sorpresivamente con grupos de caseríos, de viviendas, de ranchetas miseriosas de haitianos que viven allí, que han entrado, que viven allí, reiteramos, de manera ilegal. No hay que ir muy lejos para ubicar y dar con los haitianos ilegales. Los tenemos cerca de nosotros en cada una de las principales ciudades del país. Y esto no puede continuar. Y no es una actitud racista de nosotros. No. Es que social y económica y materialmente República Dominicana no puede echarse sobre sus hombros a la población haitiana que huye de la miseria y de la pobreza y del crimen y del narcocrimen que se ha apoderado de Haití en los últimos años. Con la indiferencia cómplice de las potencias que presionan y amenazan con sancionar a la República Dominicana solamente por ejercer el legítimo derecho a que se respete su territorio y su soberanía. No sé hasta cuándo, pero esta presencia en la zona turística de Juan Dolio de centenares de haitianos que han levantado barrios, comunidades, debe de ser enfrentada de manera inmediata, de manera pacífica, ordenada y con la ley en la mano por las autoridades competentes, para que ello, dentro de poco tiempo, no sea otro gran dolor de cabeza para nosotros como pueblo y como nación. Miren, señores, para el 27 de febrero está anunciado el desfile militar como mención a la fecha. Y además, en la mañana, el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, en el Congreso Nacional, ambas cámaras reunidas, va a presentar sus memorias ejecutorias en estos 2 años y tantos al mando del Estado Dominicano.
mucha expectativa. La oposición ya está anunciando el falso positivo, lo del lenguado eso. Pero lo cierto es que el presidente, desde que comenzó su mandato, comenzó dando un primer picazo y palazo de inauguración de muchas obras a nivel nacional. Y ya al final, a mitad de su periodo, ha ido inaugurando la mayoría de esas obras a nivel nacional. Un acueductos en Jaina, que 18 años atrás el PLD no pudo hacerlo. Obras que el PLD en 18 años, aparte de la que sobrevaluó y la pagó 10 veces, tuvo a coger el gobierno de Luis Abinader del PRM, terminarla, ejecutarla y entregarla. Acueducto por el sur, por el este, calles asfaltadas, infraestructuras a nivel nacional, el elevado de Boca Chica, el elevado por aquí, carretera por aquí, obra pública por allá, Indotel por aquí, aduana trabajando por ahí. Cada ministerio, cada director, salud pública no se queda atrás, SENASA por igual, aduana por igual, todo la membresía pública en funcionamiento. Y algo importante, lo que ha dicho el presidente y han dicho los mismos economistas nacionales e internacionales, el crecimiento económico, con una pandemia que ya es historia. Y impuesto interno, las recaudaciones y aduanas. Superávit en recaudaciones, no hay corrupción. Y el dinero recaudado se está invirtiendo en la sociedad, lo están viendo, en las infraestructuras. No obra sobrevaluada. Ahí tenemos el Hospital Musa, Enrique. ¿Cuánto dinero se ha gastado en el Hospital Antonio Musa regional? Un real sin fondo. El PLD gastó más de 3.000 millones de pesos. Y ni siquiera por la mitad de ese hospital. Tuvo que el gobierno rescatarlo. Inauguró un hospital en Villahermosa de la Romana. Mire ese malecón de San Pedro y en otros pueblos. ¿Cómo se está manejando el problema eléctrico? ¿Cómo están dando las redes, trabajando, cambiando para que no hayan tantos apagones? Contratos no grado a grado. Licitaciones. No amañada. Que gane el que concurso que gane en buena ley. No tras batidores ni debajo de la mesa. Cero comisión por debajo. Como hizo el PLDismo corrupto, abusador, narcoestado. El presidente, según las últimas encuestas de todo lo que hacen encuestas, empresarios, embajada, consulado, sector privado, sector público, todas esas encuestas, nacional e internacional, tienen a Abinader por encima de un 50%. A pesar de la mala propaganda en las redes de los PLDistas. O sea, la mala fe, la mala propaganda, hablar de parquecitos, hablar de cositas por allí, y con la lucha haitiana, que la frontera, que el muro, que el medio ambiente, entonces disparate. No le suben los puntos a la oposición. No le suben los puntos ni le va a sumar. Porque el pueblo dominicano está viendo que con sus ojos lo que está haciendo el presidente por la República Dominicana. Cómo los organismos internacionales están valorando de manera positiva el gobierno. No con panfletos, ni con estribillos, ni con diatribas, ni con falso positivo. Eso es lo que quiere el pueblo y se va a beneficiar. Ese discurso del 27 de febrero, un discurso positivo de cara al país, para que vean cómo se gobierna,
cómo un presidente cogió un gobierno en un país en crisis y cómo lo ha levantado. Amigos telespectadores, pasen un buen fin de semana. Los mellizos Cabrera.